Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos Antisistemismo Explícito. Auspician Antisistemismo Explícito. Seisei Shutsu, Centro de Difusión de Terapias Alternativas. Claudio Herrera, alumno directo del sensei Nasafumi Sakanashi Shihan, con más de 30 años de experiencia. Técnicas integradas de quiropraxia y osteopatía, medicina tradicional china, prevención y tratamientos. Consultas 4812-5007, WhatsApp 011-5931-6161. Psicoclínica Equilibrio es una clínica psicológica creada para ayudar a las personas a comprender y resolver sus síntomas psíquicos y físicos. Realizamos terapias a personas de todo el mundo, por videoconferencia o de manera presencial en Uruguay. Trabajamos terapias de adultos, de adolescentes, de parejas, terapias específicas para mujeres, abordajes de obesidad y trastornos alimenticios y terapias familiares. Todo lo realizamos integrando la psicoterapia cognitiva, la psiconutrición y la nueva medicina germánica. Escribinos directo en nuestra web www.psicoclinicaequilibrio.com. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed and to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Bueno, qué palabras las de Kennedy que se aplican exactamente al momento que estamos viviendo hoy. ¿Cómo te va, Adrián Salvucci? ¿Qué tal, Enrique Romero? Gracias por esta nueva invitación a tu programa. Y sí, estaba escuchando muy detenidamente este discurso muy conocido de John Fitzgerald Kennedy, el que fuera presidente de los Estados Unidos, que lo dio hace casi exactamente 60 años, porque fue a principios de 1962, en un discurso que dio en el Club de Prensa Nacional en Washington, que es un estadio muy importante, the National Press Club, y explicaba, creo, una serie de temas que se refieren, aunque no lo dice específicamente, cuando habla de una conspiración monolítica planetaria, estaba hablando de la ex Unión Soviética y del comunismo bolchevique, que en ese momento era el gran enemigo de Estados Unidos y de Occidente y del mundo, en definitiva. Pero qué sabias palabras, dejando bien en claro que justamente la tarea de informar, la tarea del periodismo, es la única tarea o la única actividad comercial, dice, que está protegido en la primera enmienda de los Estados Unidos, que es la libertad de prensa.
Ujú, así es, así es. Vos fijate cómo claramente lo dice, lo repugnante que es esto del secretismo, ¿no? Y que la O sea, tarea de la prensa, ¿no? la masonería, el grupo Bilderberg, el grupo del Consejo de Exacto. Relaciones Exteriores. Todo es Davos, obviamente, pero dice que la tarea de la prensa tiene que ser la de informar en lugar de encubrir y ocultar. Y hoy la prensa, totalmente prostituida, vendida al sistema, lo único que hace es ocultar, desinformar, omitir, ¿eh? Es muy grave lo que está pasando hoy con la prensa, con la comunicación, con los medios. Muy, muy, pero muy grave. Yo jamás me imaginé que iba a haber esta dictadura mundial instaurada y que se haga a través de los medios de comunicación, a través de la prensa más que nada. Y para entender esto también hay que entender quiénes son los dueños de la prensa. Y hoy básicamente todos los medios globales se concentran en dos grandes conglomerados de inversión, Vanguard y BlackRock. ¿Eh? Así Y es. preguntémonos también quiénes son los dueños de Vanguard y BlackRock y vamos a ver que son esos señores que se dedican a estas reuniones de sociedades secretas en sótanos y pasillos oscuros, y quien los exponga va a tener el mismo destino que tuvo John Fitzgerald Kennedy. Esto está Y que básicamente clarísimo. Y que básicamente estos personajes, a veces muy conocidos, a veces no tan conocidos, son casi exclusivamente, operan en el ámbito privado. Y luego sí eligen a los títeres favoritos hoy en día para decir, bueno, a este títere le vamos a financiar su campaña política para que llegue a ser presidente o gobernador o ministro de Economía o canciller o diputado o senador. Y esto pasa precisamente, que es lo más cruel de lo que está pasando en el mundo, Enrique, pasa en Estados Unidos, que es el que tiene una enmienda en la Constitución Nacional, la primera enmienda para proteger la veracidad de la información pública que reciben todos sus ciudadanos. Porque si dijéramos, bueno, esto es un problema de la Argentina, o de Chile, o de España, que lo tuvo a Franco, o de Europa, que tuvo todos estos dictadores como Mussolini, como Hitler, como De Gaulle, uno diría, wow, ok, historia complicada en el siglo XX, pero no, esto es lo que está ocurriendo muy especialmente en los Estados Unidos, que es la sede de estos grandes grupos económicos financieros y es la sede de algunos de los principales medios de prensa, el The Washington Post, el New York Times, Newsweek, la revista Time, Fortune, Forbes, CNN, ABC, NBC, CBS, Fox News, buena parte de las grandes cadenas están precisamente ahí, en Estados Unidos, y ahí es donde nos damos cuenta lo terrible que es, porque mientras que hay buenos estudios, porque los hay históricamente, de que en realidad las guerras las terminan ganando, las guerras públicas, aquellos países que han podido volcar más inversión en el esfuerzo bélico construyendo armas, que fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Estados Unidos volcó billones y billones y billones de dólares para fabricar más aviones, más tanques, más bombas, y después pasó lo mismo en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam. Sin embargo, ya hoy en día, en esta guerra contra la humanidad, uno diría, bueno, pasa lo mismo, sí, pero la plata ya, el dinero, la capacidad de tener y direccionar y canalizar gigantescas sumas de dinero para un esfuerzo bélico en contra de todos nosotros, los que lo tienen y lo controlan son privados, son individuos privados que después sí, para no perder las formas, lo hacen a través de quien formalmente es presidente de Estados Unidos o formalmente primer ministro de Gran Bretaña o presidente de Francia o al imbécil que tengamos como presidente de la Argentina en los últimos años, sea Mauricio Macri hasta hace 2 años o sea el descerebrado que tenemos hoy a cargo de la presidencia, ni siquiera elegido por el pueblo, sino elegido por el dedo infecto y sucio de una criminal asquerosa que se llama Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, vamos a pasar a hablar de esta gente que se reúne en los sótanos, de estas sociedades secretas. Vamos a hablar de sus principales promotores, históricos, obviamente. Llevan siglos promoviendo este tipo de sociedades, que son secretamente repugnantes. Déjame compartirte esta noticia. La doble humillación que prepara la reina Isabel II para los príncipes Andrew y Harry en su jubileo. La monarca analiza quitarles más privilegios. El duque de York lidia con una batalla judicial por abuso sexual en Estados Unidos. Obviamente está sindicado como uno de los grandes visitadores de la isla bonita de Jeffrey Epstein, y un pasajero VIP del Lolita Express, mientras que su nieto abandonó la realeza para mudarse al país norteamericano con su esposa Meghan Markle. ¿De qué se trata todo esto, Adrián? Bueno, aquí es muy interesante, yo creo que no por el ámbito en que ocurre, que es la decadente realeza, la decadente familia de la corona británica, hoy regenteada por la reina Isabel II desde Londres, sino por lo que implica desde el punto de vista de una de las principales estructuras de poder planetarias y uno de los bandos, podríamos casi llamarlo una de las caras de los bandos de la gran guerra entre ellos que estamos hoy sufriendo la humanidad y que ayuda a explicar muchas cosas. Hoy el centro del huracán, por así decirlo, que en la monarquía británica a cargo de la reina Isabel II, es el segundo de sus hijos, Andrés, que está sindicado por la justicia norteamericana de haber participado asidua y comprobadamente en la corrupción y abuso de menores en los Estados Unidos, al lado de este señor Jeffrey Epstein, que se suicidó. Era un pederasta que ya había estado condenado y estaba encarcelado por segunda vez, y al que se lo condenó y supuestamente se suicidó en agosto de 2019, y su amante, que es esta joven Ghislaine Maxwell, que no es cualquier persona. Recordemos que Ghislaine Maxwell es todavía, porque tiene 60 años, sí, la hija de Robert Maxwell, que fue un inversor checo que tenía otro apellido y se lo cambió a Maxwell porque suena más británico, que era agente del MI6 británico, agente del Mossad, un sionista fanático, porque realmente apoyó el sionismo permanentemente, y que también murió en instancias extrañas después de haber generado un mega fraude con los fondos de las pensiones de los empleados de sus empresas, y se cayó de su yate hace unos 15 años y se murió, se ahogó, pobrecito. Pero sí, extraño, porque justamente ahí encontramos la reiterada presencia, podríamos decir, de grandes personalidades sionistas de un bando o del otro, podríamos decir de los peatones del Mar Rojo en términos generales, que incluyen no solamente a Jeffrey Epstein, incluyen a Ghislaine Maxwell y han incluido a clientes como por ejemplo Donald Trump, Bloomberg, Bill Richardson, que fuera el gobernador del estado de Nueva México, David Koch, uno de los grandes inversores allá en Estados Unidos, Gustavo Cisneros, de los grandes medios de Venezuela, de la parte buena, no de la parte chavista, de la parte de los democráticos, Tony Blair, que justamente hay otro escándalo en Gran Bretaña, porque la reina lo acaba de nombrar Sir Tony Blair, y la propia opinión pública ya llenaron una petición con más de 1 millón de firmas en apenas de 10 días diciéndole no lo haga porque ese tipo es un genocida y un criminal de guerra absoluto. Y Ehud Barak, el ex primer ministro del Estado de Israel, Charlie Ross, uno de los grandes que ya desapareció porque fue defenestrado por esta causa misma en Estados Unidos, el actor Dustin Hoffman, por ejemplo, o sea, David Bloomberg del medio de noticias Bloomberg, o sea, muchísimos personajes de altísimo poder financiero y económico, de altísimo relieve e influencia, porque son actores, porque son informadores. Madonna misma por eso escribió esa canción La Isla Bonita.
Exactamente, son Sí, demasiados con una fuerte, vamos a hablar claro, una fuerte concentración en determinadas etnias que hace sospechoso, y este señor Epstein, justamente su escándalo fue coetáneo, coincidió con el de otros casos, que el de Harvey Weinstein, por ejemplo, por también sí, abusos sexuales degenerados en el entorno de Hollywood. y Hollywood. Claro, y le ha golpeado muy de cerca a el príncipe Andrés, que recordemos también que es una familia de una sangre muy mezclada, la familia Windsor de la corona británica. Recordemos que no se llaman Windsor, originalmente se llamaban Battenberg Saxe-Gotha. Ah, la pucha, suena muy Ujú. alemán, alemán con muchas cruzas de sangre, que incluye a los Rothschild de Alemania, por eso que hay hay varios Lord Rothschild, hoy está Lord Claro, Evelyn Rothschild, que es uno de los hombres más ricos actuales, pero cuando en 1917 el rey Jorge de Inglaterra le da la declaración Balfour diciendo que veía con agrado 1917 que se creara el Estado de Israel, se lo da a Lord Walter Rothschild. Bueno, en esta familia, Battenberg Saxe-Gotha, justamente en la Primera Guerra Mundial, que Inglaterra combatió en contra de Alemania, del Kaiser Guillermo, los ingleses dijeron, che, no podemos tener una familia real con un nombre alemán como Battenberg Saxe-Gotha. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron Battenberg y lo tradujeron al inglés, Mountbatten. Suena mejor, ¿no? Es una costumbre que tiene esta gente, Enrique, agarrar su apellido poco conveniente y cambiarlo. Generar apellidos de fantasía. Battenberg, que quiere decir montaña Batten. Bueno, vamos a hacerlo más inglés, Mountbatten. Suena más lindo, suena más noble. Es una costumbre que vienen acarreando desde hace decenios. Y hoy, por el lugar donde tiene su principal castillo, es la familia Windsor, que se lo conoce básicamente como la familia Windsor. Y el papá de Andrés, que fuera el recientemente fallecido esposo de la reina, era griego, ni siquiera era británico, era Philip. Y Philip fue aquel que en 1996, cuando le preguntaron, ¿usted cree en la reencarnación? Dijo, sí. ¿Y cómo le gustaría volver en su propia encarnación? Como un virus mortal que diezme la población del planeta, así ayudamos con el problema de sobrepoblación del planeta. Digo esto porque estamos hablando de una familia sí. interesante, para decir lo mínimo. Y redondeo con lo último. El hermano mayor del príncipe Andrés, defenestrado, a quien la propia reina hace 4 días le retiró todos los títulos militares que tenía, porque era un poco el representante de la corona ante todo lo que son las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. Entonces era coronel de este regimiento, general de aquel otro regimiento, era protector de todos, no solamente... Estuvo Bueno, Malvinas, ese y que, él el que dice que toda su locura y la necesidad que tiene de ir a descargarse a la isla bonita tiene que ver por los traumas que le generó la guerra de Malvinas. Es peor, deja esa foto en Sí, pantalla. El que sí. usted está viendo ahí, la que está de rosa fucsia, obviamente es la reina, y el que está al lado es el príncipe Andrés, Prince Andrew, que es aquel que cuando fue a combatir en Malvinas como piloto de helicóptero, tenía 22 años en 1982, cuando salió la noticia, el general Mario Benjamín Menéndez, que por muy pocos días fue nombrado el gobernador de las Islas Malvinas, dijo, bueno, manden al principito. Bueno, este era el principito del cual se estaba hablando, que ya no tiene más 22 años, sino que tiene maduros 61 años y ha pasado por todas estas experiencias de pederasta y degenerado que estamos viendo. Pero y la reina le acaba de retirar todos los títulos, sigue siendo el duque de York, pero la ciudad de York, que es una ciudad en el norte de Inglaterra, inició una campaña para quitarle también ese título porque lo consideran vergonzoso que un pederasta esté representando como duque de York a la ciudad de York, que incluye mucha buena gente, y la reina también prohibió que pueda utilizar el título Su Alteza Real. O sea, ya no es más His Royal Highness, es Mr. Windsor, nada más que eso, Mr. Andrew Windsor. Pero, y acá viene la parte interesante para todo lo que está pasando en el mundo actualmente. Todos sabemos que las Naciones Unidas, porque lo hemos dicho varias veces, unas cuantas veces, está muy abocada en promover, imponer, debiera decir, la Agenda 2030,
que es lo que estamos sufriendo actualmente, y vamos a hablar de eso en la segunda parte sin censura de este programa seguramente. Lo está haciendo habiéndole delegado al Foro Económico Mundial, que se está reuniendo en estos mismos días en forma virtual en Davos, en Suiza, que es su lugar tradicional. Hoy se reúnen en una computadora cuyo server estará en Davos, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Ese Foro Económico Mundial es el que tiene el mandato de las Naciones Unidas a través de un documento público, firmado público, sí, entre el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y Klaus Schwab, que es el fundador y director vitalicio del Foro Económico Mundial. Pero Klaus Schwab, para tener más fuerza política, nombró como co-cabeza o co-director ejecutivo del Foro Económico Mundial al hermano de este simpático jovencito, el Principito, el príncipe Carlos de Gales, Prince Charles of Wales. Claro, no importa, es el hermano mayor. No importa, es el hermano mayor, pero igual déjala porque ahí hay algo importante para decir. Entonces, esta otra me gusta más. Ahí está, bueno, ahí está con el nieto, está la reina, está la actriz mulata, porque parece que fue rechazado por la familia real británica justamente porque es mulata, porque son, a ver, aclaremos, los ingleses en sus máximos niveles son lo más racista que se puede imaginar, y el muchachito a la derecha es el sobrino de Carlos, o sea, el príncipe Harry, que es el que vos acabas de mencionar. Hijo de Lady Di. El hijo de Lady Di y de Guillermo, que es el hermano, y de Carlos, que es el príncipe de Gales, que es el codirector del Foro Económico Mundial. Todo esto es importante decirlo en momentos en que Inglaterra tiene una reina que está por cumplir 96 años. Es obvio que o se muere pronto, como le pasó a su esposo hace apenas unos meses, o abdique, como ha sido la costumbre últimamente en España, donde el rey Juan Carlos, otro degenerado pederasta asqueroso, abdicó a favor de su hijo, el actual rey de España, o como fue el caso de la reina de Juliana, que renunció a favor del actual rey de Holanda, que se casó con la princesa argentina, ¿cómo se llama? Máxima, porque así son, digamos, son las costumbres de las realezas, y la reina de Inglaterra va a tener que hacer algo parecido. Y se cree que el que asumiría, posiblemente así sea, como nuevo rey de Inglaterra, sería el tío de este muchachito que estamos viendo, o sea, el hermano que recién mostraste en pantalla de Andrés. O sea, el hermano de un pederasta condenado va a ser el nuevo rey de Inglaterra, aunque probablemente eso quizás no ocurra, y si ocurre va a ser por poco tiempo, porque el objetivo de los poderosos del planeta es que el nuevo rey de Inglaterra sea el príncipe Guillermo, con su entonces consorte, que sería esta chica Kate Middleton, que tienen unos 40 años los dos. Claro, tienen unos 40 años los dos, lo vienen preparando. Es el hermano de Harry, que es el peladito. Sí. Es un tipo inteligente, es un tipo que ha cumplido con todas las normas, no tiene escándalos de este tipo que se han hecho demasiado público, al menos. Nació en una fecha que para la masonería es muy interesante, fue el 21 de junio, o sea, el solsticio solar del hemisferio norte, 21 de junio de 1982, apenas 7 días después de la rendición argentina en Puerto Argentino. Todo un símbolo que hay que tener muy presente, porque estas cosas en estos niveles le dan importancia, con lo cual tenemos hoy en día el Foro Económico Mundial a cargo de gente que está vinculada por lazos sanguíneos con un pederasta, y bueno, el pederasta se sabe que él cometió estos crímenes porque fue muy imprudente en las fotos que se sacó y se dejó sacar, etc. Pero me pregunto cómo serán los demás miembros de esa familia, incluido su hermano Carlos, codirector y presidente del Foro Económico Mundial de Davos, que es el que nos está imponiendo y llevando a cabo el gran reseteo, que es la agenda del 2030, y cuáles son lo que todo esto implica. Redondeo con esta idea, Enrique, para no hacerlo demasiado complicado, porque hay muchos nombres, etcétera, etcétera. Hoy estamos viendo una gran lucha intestina entre ellos. Una de las caras visibles es la monarquía
británica, la necesitan purgada, por eso es que la reina tomó estas medidas que está tomando, seguramente bajo instrucción, la necesitan purgada porque el hijo en primera instancia de esa señora que usted ve ahí de Violeta, de la reina Isabel II, el hijo en primera instancia, que es el príncipe Carlos de Gales, y probable y seguramente el nieto, que es Guillermo, al que vienen preparando para futuro rey de Inglaterra, cuando sea coronado, no sé si será este año, el año que viene, cuando se muera la reina, dentro de 2 años, cuando ellos estén listos, que todavía les falta un poquito de tiempo, así que no me sorprendería que esto lo demoren un par de años, cuando sea coronado Guillermo, rey de Inglaterra, joven rey de Inglaterra, porque va a tener 43, 44 años, el siguiente paso va a ser coronarlo como rey del mundo cuando se pueda reconstruir el tercer templo de Salomón en Jerusalén. Por eso fue tan importante cuando Donald Trump fue uno de los primeros países, nada más y menos que Estados Unidos, que reconoció que la capital eterna, uso las palabras de Trump, la capital eterna del Estado de Israel, que era Tel Aviv, no, es Jerusalén. Y Benjamín Netanyahu, por supuesto, muy agradecido, lo mismo Naftali Bennett ahora, porque esto no tiene nada que ver con ideología. O sea, están preparando este sistema de gobierno planetario mundial que va a ser monárquico con sede planetaria en Jerusalén, en el Estado de Israel. Que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, terrible todo esto, ¿no? Y vamos a ver en los próximos días muchas noticias relacionadas con esto, muchas. Así es. Pero ahora déjame seguir un poco con otros recortes de diarios que tienen mucho que ver con lo que queremos plantear hoy en este horario de protección al youtuber. Rusia denuncia a la OTAN como factor de confrontación y traza una línea roja. El Kremlin subrayó que no puede tolerar la ampliación gradual de la Alianza Atlántica hacia países de la antigua Unión Soviética. Ucrania denunció un masivo ciberataque contra las oficinas de su gobierno. Bueno, acá en la noticia no quiero de vuelta profundizar sobre el tema Rusia-Ucrania, porque ya lo hicimos el programa pasado. No falta gente que en los comentarios deja escrito que nosotros somos pro-Putin. No, no somos pro-Putin, nada que ver. Seguramente esa gente son trolls que vienen de la Embajada de Estados Unidos, no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro que en Europa del Este están sonando los tambores de guerra. Quien no esté viendo esto y la prensa que no esté diciendo esto es la prensa que denunciaba JFK, ¿no? Pero déjame ponerte otra noticia más para cerrar esta línea de análisis. Escalan el conflicto, tensión con Rusia. Suecia no descarta un ataque y mueve tropas al mar Báltico. Acá ya se están involucrando los países escandinavos. Está claro que el conflicto es inminente, es inminente. Los gobiernos de estos países saben algo que nosotros no sabemos, evidentemente. A ver, las guerras pasan a las balas cuando la diplomacia fracasa. Evidentemente ya saben que la diplomacia fracasó. Ya lo saben. Es cuestión de tiempo que nosotros nos enteremos que la diplomacia fracasó y nos vamos a enterar casualmente en el momento que empiecen a sonar las bombas. En ese momento nos vamos a enterar. Pero bueno, quiero dejar planteado esto. Están sonando los tambores de guerra en Europa del Este. Es inminente el estallido de un conflicto bélico. Y los principales actores de este conflicto bélico, por un lado, va a ser Rusia
y por el otro lado Estados Unidos y Europa. Eso está claro, los dos bandos. Ahora bien, sí. Permíteme agregar algo porque es importante y hacerlo en este punto. Otra noticia que ha estado resonando muy fuertemente es la siguiente, que a mí me causa risa por la forma como lo están diciendo ellos mismos, no nosotros. Y es la siguiente. Para tener una excusa, según Estados Unidos, según la inteligencia norteamericana, británica y de los países europeos, para que Putin tenga una excusa para invadir Ucrania, parece que está preparando un episodio de bandera falsa, donde Putin va a escenificar un ataque, un supuesto ataque, porque va a ser una bandera falsa de los ucranianos en contra de las tropas rusas, para que Rusia digan, ¿viste lo que me hizo? Me pegó. No tengo otra opción entonces que invadirlos. Y me causa risa porque los máximos expertos en episodios de bélicos de bandera falsa son los norteamericanos. Son los otros. Desde hace 150 años, el supuesto ataque de España contra la flota norteamericana en Cuba, que disparó la guerra de Estados Unidos contra España y que se supo después que fueron los buzos tácticos norteamericanos, el hundimiento del buque Lusitania en 1915, que fue hecho a propósito y que puesto como carnada prácticamente y permitió que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial a favor de Gran Bretaña, el ataque a Pearl Harbor, que se sabía meses antes que venía, pero necesitaban algo de alto impacto para poder arrastrar al pueblo norteamericano tradicionalmente aislacionista dentro de la Segunda Guerra Mundial para luchar contra Alemania, España y por supuesto Japón, que terminó recibiendo las 2 bombas atómicas, las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que le damos 48 horas para que las entreguen, y Saddam Hussein decía, ¿qué cree que te entregue si no tengo nada? Y luego que invadieron Irak, año 2003, 1,5 millones de muertos, repito, 1,5 millones de muertos, mayormente civiles. Causó esa invasión de la OTAN de Gran Bretaña con Tony Blair, por eso que la opinión pública lo odia a Tony Blair en Inglaterra, y de George W. Bush. Cuando entraron, no descubrieron absolutamente ningún arma de destrucción masiva, como tampoco descubrieron armamentos o elementos de tortura espantosos cuando invadieron y destruyeron a Libia para sacarlo a Muammar Gaddafi, y así sucesivamente. Digo yo, si Putin pretende hacer un episodio de bandera falsa para tener una excusa para invadir Ucrania, debe haber todo un ejército de asesores norteamericanos de la CIA y del MI6 en este momento en Moscú, ayudándole a planificarlo. Mira, me hiciste acordar cuando mencionaste a Libia, ¿no? A Libia le colgaron el San Benito de promotor del terrorismo mundial cuando le adjudicaron el derribo del vuelo de Panam sobre Lockerbie, ¿no es así? A partir de ahí, Libia se convirtió en un estado terrorista y Gaddafi en un promotor del terrorismo a nivel mundial. Diciembre de 1988. Sí, cuando fue la crisis de Ucrania en Crimea, cuando Rusia se apoderó de Crimea, recuperó. El territorio que era territorio soviético de Crimea, en donde todos hablaban en ruso, lo acusaron del derribo del vuelo de Malaysian Airlines. Así es. Así es. Entonces, yo Enrique, no me tomaría un avión hoy en Europa. No me Enrique, tengamos presente que muchos de estos operativos se basan sobre falsedades, sabiendo que el público no las conoce. Es verdad, cuando fue la anterior crisis de Rusia con Ucrania, Rusia se queda con Crimea, qué barbaridad, etcétera. Pero la gente olvida que Crimea, que es la península de Crimea, fue siempre parte de Rusia, pero durante el comunismo, el secretario general del Partido Comunista en los años 50, Nikita Khrushchev, le entregó internamente Crimea
a Ucrania, porque desde Ucrania se iba a administrar la base de Sebastopol, que era una base militar muy importante con armamento nuclear, etcétera, etcétera. Por eso en realidad lo que hizo fue corrigió esa arbitrariedad interna estratégica que cometió la ex Unión Soviética a través de Nikita Khrushchev, de decir, ok, le entregaron a Crimea, a Ucrania por una razón militar, pero ya esa razón militar desde la desaparición de la ex Unión Soviética no tiene sentido de ser, así que vamos a aprovechar y reintegrar a Crimea dentro de lo que es la Rusia actual. Bueno, la cuestión es que está claro que suenan los tambores de guerra en Europa del Este, está claro que hay dos bandos y la pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer cuando todo estalle, no? Y nuestro presidente, que es un estadista y que tiene una visión de la geopolítica excelsa, ya eligió el bando del que va a participar la Argentina, el bando del que vamos a participar todos. Vos fíjate, Alberto Fernández se reunirá con Vladimir Putin en Moscú en una escala previa a su viaje a China. Se encontrará con su par ruso el 3 de febrero, un día antes de visitar a Xi Jinping en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando la Argentina esté en la etapa decisiva de la negociación con el FMI. A mí me parece que el 3 de febrero va a llegar tarde ya, me parece, no sé por qué te digo esto, ¿no? Pero está claro que la excelsa visión de la geopolítica que tiene nuestro presidente lo lleva a reunirse con Putin en este momento. Él quiere tener la foto con Putin en este momento. ¿Qué opinas de todo esto, de la geopolítica del gobierno nacional? Bueno, cuidado con todo esto y te voy a decir por qué. A grandes rasgos, y aquí me voy a referir a una tesis, una idea que expresa este... Yo mientras voy pasando otros recortes para ver los títulos del mismo tema. Dale, que la expone Alfredo Jalife Rame, un gran analista geopolítico de nuestra línea mundial, mexicano, a quien aprovechamos para mandarle un gran saludo. Un lasallano, le mando un gran saludo. Exactamente, de primera, él dice en una parte, en uno de sus análisis, hace ya como 2 años, que en realidad esta es una lucha interna dentro del sionismo en general, entre el ala más cosmopolita, centrada en los sistemas bancarios, que tiene una sede, podríamos decir, en Nueva York, Londres, donde están los centros financieros, y otro que es más nacionalista, racista, porque es pro-judío absolutamente amando al máximo, es muy tradicionalista y furibundamente pro-Israel como Estado en sí, y que estos dos bandos, el cosmopolita globalista, por así decirlo, identificado mucho con el Partido Demócrata de Estados Unidos, y el bando más nacionalista geográfico, que últimamente se había identificado mucho con Donald Trump, los republicanos de Donald Trump, muy especialmente con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que fue a quien Donald Trump le dio el manejo de toda la política en Medio Oriente de Israel, sobre Israel, y que fue el que propuso aceptar y reconocer el traslado de la capital del Estado de Israel a la Sagrada Jerusalén. Jalife, el mexicano Jalife expresa que esta lucha interna entre estos dos bandos, que no es realmente una lucha tal, digamos que es una izquierda y una derecha de la misma cosa, del sionismo, después se refleja en el resto del mundo. Entonces vemos como, por ejemplo, hoy en día, entre los cosmopolitas, por así decirlo, está el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, y entre los que ven más una visión más nacionalista, inclusive en sus propios países, lo tenemos a Rusia, la tenemos a China y la tenemos a la India, que no son dos bandos exactamente divididos, están mezclados, e inclusive el gobierno mundial que hoy estamos sufriendo, el modelo social es el modelo chino, autoritario,
policíaco, absolutamente antidemocrático y absolutamente represivo, con lo cual el nuevo sistema que está surgiendo tiene mucho de lo chino, porque China también es una fuerza económica que no puede desaparecer del día para la mañana. Y aunque a Rusia no le tiene mucha simpatía, y Rusia, aunque territorialmente es mucho más grande que China, desde el punto de vista de su población, tiene 10 veces menor población. Lo que pasa es que Rusia tiene gran poder militar y hay que tenerlo en cuenta. Y creo que en la guerra que se está viniendo, que se está preanunciando en la crisis de Ucrania por un lado y Rusia, y preanunciado también en la crisis de Taiwán, con la China nacionalista, que son los dos ejes donde podría llegar a haber grandes choques, necesitan decir, bueno, ¿dónde nos conviene que se ubique el resto del mundo? Entonces, en el resto del mundo, ahora pensando en Iberoamérica, en Centro y Sudamérica, dicen, pucha, de repente necesitaríamos, quizás, que en esa guerra que se viene podamos identificar países amigos y enemigos, o aliados y no aliados, como fue en la Segunda Guerra Mundial, donde a la Argentina se la consideró un país paria, porque no le declarábamos la guerra a la Alemania de Hitler. Se hizo solamente en marzo de 1945, un mes antes, y se hizo bastante pautado, pero hubo gente, conviene recordarlo, países que no quisieron que Argentina fuera invitada a la conferencia de San Francisco de 1945 para formar las Naciones Unidas, porque dijeron, no, Argentina son todos nazis. Entonces necesitan tener a veces países díscolos. Y me pregunto, esta visita, que para colmo ideológicamente puede que en alguna medida pueda parecer verosímil, del señor Alberto Fernández, que no tiene la más remota idea en el planeta en que vive, ahora a ir a visitarlo a Putin en Rusia y a Xi Jinping en China, puede ser en realidad altamente peligroso, porque está entrando directamente en el juego de las fuerzas que quieren armar dos bandos y controlar los dos bandos, porque en el momento que ésta se ponga de una guerra fría como es hasta ahora, en una guerra caliente, si nosotros, República Argentina, estamos identificados como alineados con la Rusia de Putin, y alineados con China y probablemente por extensión alineados con la India, que es un aliado informal de Rusia y de China, bueno, nos transformaría eso en un blanco militar genuino para Estados Unidos, para Gran Bretaña. Les recuerdo, por favor, lo que hemos dicho en este programa muchas veces respecto de la geopolítica de Gran Bretaña para el Atlántico del Sur, conjuntamente con Estados Unidos, centrado en las Islas Malvinas y con los ojos puestos en la Antártida. El que no lo haya visto, mándenme un mail, ahí abajo aparece mi correo electrónico, mándenme un correo electrónico y le paso el link para que vean el programa del PCR que hicimos hace ya varios años, de la nueva geopolítica post-Brexit, de Gran Bretaña junto con Estados Unidos en el Atlántico Sur, en la Patagonia junto con el Estado de Israel, en las Islas Malvinas y en la Antártida, con lo cual tener una buena excusa, que en una de esas se la da Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y toda la cámpora, para invadir y ocupar o al menos controlar o poner el gobierno que ellos realmente quieran en la Argentina, con esa excusa, quizás les viene muy bien, porque de golpe y porrazo dirían, bueno, ¿quiénes son los tres países que no son amigos de Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Europea e Israel en América del Sur? Nicaragua, que acabamos de ir allá y nos codiamos con uno de los supuestos que volaron la sede de la AMIA, Venezuela, del señor Maduro, que es una bestia bruta y es un indigno heredero de Chávez, y por supuesto la República Argentina, de la Cámpora, de los Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof, el marxista que fue, no lo olvidemos por favor, fue ministro de Economía de la República Argentina. A veces nos olvidamos los ministros de Economía que tuvimos en la República Argentina. ¿Se acuerdan de Lorenzino? ¿Se acuerdan de Vudú? Tantos. ¿Se acuerdan de Axel Kicillof? Es un desafío a la memoria de cualquiera. Por Dios, Feliz Domingo preguntaba, nombre ministros de Economía de la Argentina sin repetir y sin soplar. Che, pero no seas crueles, que en el caso de Vudú, de Kicillof, de Cavallo, mejor olvidarlos directamente. Mejor olvidarlos. Es atendible, pero cuidado que Alberto Fernández, como imbécil, cobarde,
traidor, ignorante, quizás está colocando a la Argentina en el centro de un peligro enorme. Para colmo, la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta, le dejó a los chinos poner una base militar en Neuquén. Sí, Con lo sí. cual, más razón todavía del punto de vista de Washington y de Londres para ocupar e invadir la República Argentina, muy especialmente en la Patagonia, que ahora para colmo, el otro lado de la Patagonia, Chile, tiene un presidente que es un animal de izquierda, una bestia. Es un pequeño, no sé, carancho de izquierda. Con lo cual tienen la excusa que vienen buscando de la ocupación de la Patagonia y se la estamos dando nosotros, porque en definitiva ni tienen que hacer ningún ataque de falsa bandera como están acusando a Putin. Directamente vienen y dicen, estos dos países son enemigos nuestros en esta terrible lucha planetaria, y ahí, sin quererla ni beberla, y por estar dormidos durante décadas los estúpidos argentinos y chilenos, votando a Kirchner, votando a Macri, votando a Bachelet, votando a Piñera, ahí vamos a sufrir las consecuencias de tantos años de ignorancia, de haber votado a los peores traidores de izquierda y de derecha para ponerlos a cargo de la gobernación en Santiago y de la gobernación en Buenos Aires. Sí, en las grandes confrontaciones globales, nosotros salimos beneficiados por estar demasiado lejos y más que nada en la Segunda Guerra Mundial, no es que la Argentina no le declaraba la guerra a Hitler, a Alemania, porque tenía un odio hacia Alemania. No, es más, Argentina bien podría haberse aliado también, pero tampoco lo hacía. La Argentina se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial por necesidad de su graciosa majestad. Entendamos esto también. La geopolítica argentina siempre se escribió en Londres. La Argentina no entró en la Segunda Guerra Mundial de ninguno de los dos bandos porque se necesitaba que los buques con bandera argentina fueran neutrales, que la bandera argentina navegando los océanos fuera una bandera neutral, porque eso garantizaba que la comida iba a llegarle a los europeos y no iba a ser hundida en los buques por los submarinos alemanes. Esa es la única razón por la cual la Argentina no entró en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ya se terminó, a manera simbólica, ok, le declaramos la guerra a Alemania, pero esta vez, en este conflicto global, no estamos para nada demasiado lejos, por más que la distancia geográfica siga siendo la misma. Con la tecnología el mundo se convirtió en un pañuelo. Entonces, hoy no estamos para nada ajenos al conflicto que se está por desatar. Y nuestro presidente, que tiene la visión geopolítica excelsa, nos va a meter en un quilombo y solamente por una cuestión muy pelotuda, que es la de siempre, el vil metal, el endeudamiento argentino. Nosotros siempre anduvimos pasando la gorra mangueando el mango. Y acá esta nota del diario AR te lo deja en claro, como fracasó el intento con el FMI, que ya fracasó, la Argentina está en default, todavía no lo hicieron público, pero ya es un hecho. Lo saben en el gobierno, lo saben en el FMI, porque ya se lo comunicaron al gobierno, los únicos que todavía no lo sabemos somos nosotros. Ese fracaso lo está empujando Alberto Fernández a viajar a Moscú y a China a pasar la gorra. En Moscú lo que menos le van a dar es guita, porque los rusos no se dedican a eso. A lo sumo pueden llegar a haber acuerdos militares y te vamos a dar submarinos nucleares, casas de combate de última generación, te vamos a instalar misiles nucleares apuntando a Malvinas. Ese acuerdo se puede lograr con los rusos, pero otra cosa no. La guita para salir del default no te la van a dar los rusos. Creen que los chinos tampoco. Si vas a ir a pedir dólares a China, te van a decir, no tengo.
Caramelo, caramelo, quiere caramelo, te van a dar caramelos los chinos. Dólares no, porque China no está en el área dólar. No Te puedo está, y parar no lo entienden. Te Sí, sí, puedo, parame. te paro un segundito, porque esto es muy importante lo que estás diciendo para que se vea en un enfoque correcto. El sábado pasado, con un gran amigo, Carlos Codesos, de Radio Argentina, al que tiene un Sí. programa que se llama En Clave de Sol a la 1 de la tarde, me entrevistó, hicimos una nota larga donde expliqué la problemática de la deuda externa. Voy a ver si después lo subo a mi canal, porque me mandó para subir el audio, porque creo que es interesante y unos cuantos que nos siguen les va a interesar verlo y me mandan después un correo electrónico y con todo gusto les paso el link del audio, porque este fue un programa de radio. Y ahí estuve explicando, una de las cosas que expliqué, es que la problemática de la deuda externa, nuevamente, con el FMI frío, como dice este titular que estás mandando, Alberto explora la ruta Rusia-China para salir del desconcierto, parten de la base equivocada, que resolver con el FMI es resolver la problemática Es financiera pagar, exacto, es técnica. pagar. Y no es eso. Claro, No, patearlo para adelante, mega canje de bonos como hacía cada tanto Domingo Cavallo y como hicieron todos, Lorenzino incluidos, Vudú incluidos, no. Acá hay que entender algo y me gustaría repetir algo que lo decía Enrique, lo vengo diciendo hace ya demasiados años y ya hoy es menos válido porque la Argentina ya no existe. Yo esto lo venía diciendo cuando íbamos a Córdoba, que tratamos de formar el movimiento por la Segunda República sí. Argentina en el año 2000 y el año 2001 y 2002. Esto lo solía decir en las conferencias, pero todavía había una oportunidad entonces. Todavía no había subido Néstor Kirchner, por ejemplo. ¿Qué es lo siguiente? Para entender la deuda externa argentina, yo daba el siguiente ejemplo. Digamos, por ejemplo, lo pongo al día de hoy, que baja Jesucristo del cielo. Lo va a ver a a Alberto Fernández y a el señor Guzmán, a Nicolás Sí. Guzmán, y le dicen, bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa. Yo puedo hacer milagros, llamen ya a todos los banqueros y al FMI y pregúntenles, ¿cuánto les debe la Argentina? Y andamos en los 600.000 millones de dólares. Perfecto. Yo, Jesucristo, voy a hacer que se emita un cheque por 600.000 millones de dólares, pagando hasta el último peso entonces que debe el Estado Nacional, los estados provinciales, los estados municipales, por las dudas, 700.000 millones de dólares. Vamos a Sí, dejar para que divisas no por las falte dudas. nada. Si hiciéramos eso y le dijéramos al FMI, me haces un favor, haces el clearing de todo esto y mandarle a cada uno lo que necesitan, lo que haría sería generarse dos problemas la Argentina, porque le generaría dos graves problemas al FMI, a todo el sistema financiero. Problema número uno, ¿a dónde encontraría el FMI, los banqueros como el fondo, los fondos buitre y todas estas cosas, todos los grandes bancos, dónde encontraría a otro país pelotudo al cual enchufarle 700.000 millones de dólares de deuda y que lo sigan pagando? Ese es el problema número uno. Lo cual requiere trabajo. Y el problema número dos es que la Argentina le diría, pagué todo, está todo bien, me da el recibo, bueno, no venga más FMI, no venga más a condicionarme con nada, voy a revertir todas las locuras del menemismo, de las reformas del Estado, voy a volver a nacionalizar todas las empresas que no tendría que haber privatizado y todos los que robaron los voy a meter en cana, se llamen Macri, se llamen Nicky Caputo, se llamen Midlin, se llamen Elstein o se llamen como se llamen, los meto a todos presos, con lo cual lo que hubiera logrado en ese caso ficticio Jesucristo para la República Argentina es que en 48 horas nos aniquilen, nos manden, no sé, un ataque nuclear, lo que sea, porque estaríamos Exactamente. generando un problema tan grande a un sistema financiero basado en el crimen, en la explotación, en la expoliación y en la imposición del poder lo más antidemocrático, autocrático y degenerado posible, que no lo podrían tolerar. Eso es lo que hay que entender. Ese es el problema de la deuda. La deuda requiere ser investigada a fondo. Solamente un dato y con esto termino. Determinando en esa investigación
qué parte de nuestra deuda externa históricamente se clasificaría como deuda odiosa, que es la deuda contraída por gobiernos no legítimos o por funcionarios no legítimos o por funcionarios que han delinquido y que por ende podemos decirle a los acreedores, ustedes esto lo sabían, vayan a cobrárselo a Magoya o vayan a golpear a la casa de Vudú, de Cavallo, de todo, de la familia Kirchner, de la familia Menem, de todos los que fueron responsables y díganle que les pague. Pero eso creo que no hay un solo personaje en esta casta política asquerosa, sea de izquierda o de derecha, sea Milei o sea el FIT, que esté dispuesto a hacer eso, porque eso requeriría realmente ser un nacionalista, ser un gaucho a favor de la Argentina y no un hijo de puta cobarde como son nuestros presidentes y todos nuestros candidatos. Bueno, la cuestión que el problema de la deuda argentina no se arregla pagando, es un problema geopolítico. Y como este gobierno de geopolítica no entiende nada, se cree que se arregla pagando y por eso se va a pasar la gorra al bando de la guerra que se está formando a uno de los bandos. Y que va a ser el bando malo. Para la prensa obviamente va a ser el bando malo, los malos van a ser ellos. Pero bueno, déjame seguir, que tenemos mucho todavía por delante. Y vamos a el foro de Davos. El foro de Davos se está reuniendo en este instante, el foro de Davos, pero la pandemia obliga a retrasarlo hasta mediados de año. ¿A retrasar qué a mediados de año? La reunión presencial. Pero la están llevando adelante hoy, en estos días, toda esta semana, hasta el lunes creo que sigue, de manera virtual. El foro de Davos existe hoy, por más que los medios nos estén diciendo que se aplaza. No, lo están haciendo con la tecnología y las comunicaciones. Así están haciendo el foro de Davos hoy. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones que están saliendo a la luz en este foro de Davos virtual que se están llevando adelante hoy? Vamos a empezar por lo que nos afecta a nosotros. Para la Argentina, según el foro de Davos, hay riesgo de colapso del Estado con alta inflación y bajo crecimiento. Esto dice el foro de Davos. Le agregamos con alta inflación, bajo crecimiento, desorden interno y mal alineamiento geopolítico. Exacto. En las crisis venideras del planeta. Mal alineamiento geopolítico. Pero Adrián, ¿qué quiere decir esto con el colapso del Estado? ¿Qué quiere? Yo creo que ¿Qué están planteando desde Davos? ¿Será que nos van a tomar como leading case para el colapso de un Estado y su extinción? Bueno, no lo podrías haber dicho mejor, porque nos van a tomar como un leading case aislado, controlado, de cómo hacer que colapse un Estado moderno, porque no pueden hacer colapsar el Estado de Costa Rica o de algún país de África, no, tiene que ser un país mediano, que no amigo, obviamente no van a hacer colapsar a Australia, no van a hacer colapsar a Bélgica, no van a hacer colapsar a España. No, tiene que ser un Estado de 40, 50 millones de habitantes, declarada e históricamente enemigo de ellos. Nosotros no nos damos cuenta, pero ellos saben que somos enemigos de ellos desde hace 70, 80 años, de Inglaterra especialmente, o debiera decir de la geopolítica británica, lo van a hacer colapsar y en una de esas el resultado, adentro de unos meses o quizás un año a lo sumo, de este viaje de Fernández a Rusia y a China, lo pueden interpretar como un mal alineamiento geopolítico que justificaría tomar toda una serie de medidas, junto con la alta inflación, junto con el bajo crecimiento, junto con el no acuerdo con el FMI, otra vez Argentina en default, pucha madre, para decir, bueno, Argentina va a colapsar
Para colmo podemos matar 2 pájaros de un tiro porque tienen que ver qué hacen con el zurdito que acaban de elegir los hermanos chilenos. Los hacemos colapsar a los 2 juntos y ocupamos la Patagonia, tan importante, insisto, para poder llegar a la Antártida, controlar la Antártida, reforzar las Islas Malvinas y tener un control integral sobre el Atlántico Sur y, ya que está Chile involucrado, sobre el Pacífico Sur también. Tengámoslo presente esto, veamos la parte que no escriben los diarios traidores y mentirosos, obsecuentes y cobardes. Esto que acabas de leer hace unos instantes, donde dice que el foro de Davos se va a reunir a mediados de año, yo le agregaría esto como una especie de nota al pie. ¡Oh, qué casualidad! Se van a reunir principios de junio, que es la fecha en que tradicionalmente se reunía, pero ya no se reúne más, por la crisis de salud pública que estamos viviendo, el grupo Bilderberg. Dejó de reunirse el grupo Bilderberg. Mira qué cosa. Porque el foro de Davos ha reemplazado a Bilderberg como la entidad por encima. Es como la Comisión Trilateral en su momento también fue mucho más ambiciosa que el Council on Foreign Relations, que era solamente de Estados Unidos, y David Rockefeller dijo, bueno, ahora tenemos la Comisión Trilateral, Norteamérica, Europa y Lejano Oriente, que la transformaron en el monstruo que es ahora. Y Bilderberg, que empezó reuniendo también la voz de la realeza, de los multitrillonarios, etcétera, vamos a decir, muy evidente, mucha prensa, la sacamos de la prensa desde el 2019, que no se volvió a reunir, probablemente no volverá a reunirse públicamente. Para. No se reúnen de una manera tal que nosotros pública. Nos enteremos. Claro, públicamente. Claro. No se volvió a reunir públicamente y quizás digamos, la instancia pública que puede, porque necesariamente tiene que publicar las instrucciones y las órdenes para los gobiernos y para las empresas, sea el Foro de Davos, conocido como el Foro Económico Mundial, cuyo eje principal es actuar como la organización madre que coordina lo público, los estados nacionales, y lo privado, las megacorporaciones, que, para dar un dato que salió en la revista, salió en CNN en estos últimos días, los 500 multibillonarios del planeta aumentaron su riqueza personal en 3 trillones de dólares en los últimos 2 años. Mira vos. Sí. Bueno, mira, esto que vos decís, sí, exactamente, Davos se ha convertido en eso, en el que imparte las instrucciones a los diferentes gobiernos del planeta y ejecutan. A nosotros nos pusieron en el lugar de riesgo de colapso del Estado. Y como acá nosotros leemos nuestros diarios, pensamos que en el foro de Davos de lo único que se habla es de lo que pasa acá en la Argentina. Pero si uno estuviera en España y leyera los diarios españoles, lo que uno leería es esto. Acá tenés. El foro de Davos alerta de los principales riesgos para España: estancamiento económico prolongado y crisis de empleo y deuda. O sea que también los corren para meterles el palo en el culo a los españoles desde el foro de Davos. O sea que no es solamente con nosotros. Si vas a cada país, los títulos del diario de ese país, mientras está el foro de Davos reunido, en Ucrania deben estar los diarios ucranianos hablando de el problema con Rusia y el inminente colapso del territorio ucraniano a manos de los malvados rusos. Pero sigue, déjame seguir poniéndote más. Acá, mirá el tipo de instrucción que dan desde Davos para España. Pide un nuevo contrato social y Calviño dice que el acuerdo de reforma laboral muestra cómo lograrlo. Mirá qué cosa. Calviño es la vicepresidenta de España.
es la vicepresidenta. A los españoles están pidiendo la reforma laboral, a nosotros eso ya nos lo vienen pidiendo desde el gobierno de la Rúa, acordate, el tema de la Banelco, la huida del Chacho Álvarez, después la Pato, que aparece como ministra de Trabajo, y Pato Bullrich, ministra de Trabajo de la Rúa, acordémonos de quién es quién en este país. Y ahí lo tenés al pubertario globoludo votándolo a Milei para que Milei se siente a comer con la Pato. Yo no lo vi a Milei con el cuchillo y tenedor entrándole al brazo de la Pato, ya que él decía que se iba a comer a la casta política. No lo vi. Pero bueno, mirá lo que les piden a España desde Davos. Yo con estos títulos quiero ilustrar eso, ¿no? Cómo a cada país Davos le pide determinadas cosas y la prensa se dedica a promover lo que Davos necesita que se promueva. Enrique le pide a cada país al estilo de Don Corleone. Cuando Don Corleone te claro. dice, io voglio que usted haga el pacto, la reforma laboral. Si no haces la reforma laboral en España vas a tener un serio problema. Y claro, si los gobernantes argentinos, del gobierno como de la oposición, no se siguen comportando de la manera cobarde y traidora como lo vienen haciendo sistemáticamente a lo largo de décadas, si no lo dejan de hacer, van a tener la imposición del colapso del Estado, que es lo que busca el Foro Económico Mundial, porque necesita hacer este leading case, como vos bien lo llamaste, y lo va a tener que hacer sí o sí. Y si cambia de idea, y bueno, a los Don Corleone van a recibir su merecido tratamiento. Bueno, vos mirá desde el Estado lo que dicen, desde el gobierno, perdón, no desde el Estado, desde el gobierno lo que dicen con respecto a lo que están ordenando o planeando desde Davos. No es tema, contestaron en el entorno presidencial, no lo pude ver, dijo el gobernador Kichirov. O sea que el gobierno hace de cuenta que acá no está pasando nada y por eso nuestro presidente se va corriendo a Moscú y a Pekín. ¿A qué? A pasar la gorra, porque por ahí cree que si pagan se soluciona el problema. Y no se soluciona el problema. Lo mismo los empresarios. ¿Sabes lo que me imagino, Enrique? ¿Sabes lo que... Sí, ¿sabes lo que me imagino? Que cuando lo vaya a ver, especialmente a Xi Jinping, que tiene muchos dólares, aclaremos esto, las inversiones chinas en dólares son alucinantes. Sí. Cuando le deben haber dicho, che, te quiere venir a ver Alberto Fernández. Seguramente Xi Jinping la miró a Cristalina, la jefa del FMI, miró a todos los banqueros y habrá dicho, ¿lo recibo? Y le habrán guiñado un ojo y le habrán dicho, sí, recibílo, entretener un ratito, que esto sigue por otro curso, y el sistema planetario, autoritario, monstruoso, dictatorial que hoy sufrimos, quédate tranquilo, Xi Jinping va a seguir siendo el modelo chino, porque es nuestra parte del compromiso, vos hacés tu parte, nosotros hacemos la nuestra. Y sí, atendelo a este chichipío argentino. ¿Por qué no lo vas a atender? Decirle, sí, después te llamo. Y déjalo que se vuelva a Buenos Aires. Sí, no entiendo, le voy a decir. Bueno, la cuestión es que nuestros empresarios, como dice también el pánfilo de Milei, que en eso tiene razón, dicen que el informe de Davos, es otro motivo para avanzar con un acuerdo con el fondo. Desde Davos a nuestros empresarios los hacen sentirse amenazados con el colapso del Estado, entonces nuestros empresarios instan al gobierno a arreglar con el fondo a como sea. La visión geopolítica de toda la casta dirigente de la Argentina, ya sea pública o privada, es paupérrima. Deberían aprender geopolítica antes de andar haciendo tanto cónclave de idea en donde
intercambian experiencias comerciales, experiencias de marketing, experiencias de administración empresaria y de management. Menos management y más geopolítica deberían tener nuestros empresarios, para comprender. Y cuando nuestros empresarios comprendan y dejen de ser saurios reptiles y se conformen en nuestro motor dinámico de la economía, van a tener la sabiduría para votar un gobierno que prevalezca el interés nacional por sobre cualquier otra cosa. Recién ahí, recién ese día. Pero bueno, déjame seguir que tenemos mucho todavía. A ver. Esto, Davos. En Davos Xi Jinping dijo que advirtiendo de las consecuencias catastróficas de las políticas de otras potencias. Esto lo dijo Xi Jinping en el foro virtual de Davos, ¿no? Obviamente. Cuando se refiere a las políticas de otras potencias, está hablando precisamente de este sistema usurario planetario que le impone a los países como la Argentina deudas externas. Y si hay alguien, como vos bien acabas de decir, que tiene la bomba atómica capaz de destruir todo el sistema financiero global, ese es China, y con la posesión que tiene de títulos del Tesoro norteamericano. Están jugando con fuego, señores. Los tambores de guerra suenan tanto en lo militar como en lo económico. Es la tormenta perfecta la que se aproxima. Enrique, y esto que acabas de decir, deja ese titular ahí, por favor, un instante, es exactamente como vos decís, y cuando hablamos de que China tiene la capacidad por las fuertes invenciones en bonos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos, debido a que apoya al Banco Central norteamericano privado, que se llama el Banco de la Reserva Federal, que ya son cifras que andan en los casi 5 trillones de dólares, si China los volcara al mercado, colapsa el dólar. No lo va a hacer, porque si colapsa el dólar, colapsan sus propias inversiones, pero tienen una llave poderosísima para hacer temblar a los Estados Unidos. Y lo segundo que quiero decir, porque ese es el aspecto financiero, donde China tiene un predicamento enorme, en lo financiero y en lo económico, pero donde China tiene también un predicamento enorme, que no lo tenemos nosotros, junto con Rusia, es en lo militar. Y cuando un país con un líder bastante moderado, usualmente moderado en sus declaraciones, habla de consecuencias catastróficas ante lo que están haciendo las potencias de Occidente, o sea, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, la OTAN, que lo están haciendo del otro lado del mundo, están amenazando a Rusia, aliado de China, pero no directamente a China, porque está lejos de la esfera de la OTAN. Sin embargo, China ya ha preanunciado que va a reincorporar a la isla de Taiwán, que actualmente es la República de Taiwán, claro que está sí, protegida por Estados Unidos, y se pueden desatar en los dos frentes, quizás uno primero, el otro después, o los dos al mismo tiempo, una crisis militar, nuclear potencialmente, por lo que está ocurriendo en Ucrania, donde dicen que Rusia va a ser un bandera falsa y para poder justificar la invasión que viene rogando Hillary Clinton y todos los demócratas desde que perdieron ante Trump hace 5 años, por un lado, y la isla de Taiwán por el otro lado, que es la principal situación inaceptable geopolítica que soporta la China comunista en la zona del Pacífico. Y no nos olvidemos de Kim Jong-un, que desde Corea del Norte anda lanzando nuevamente cañitas voladoras, el Rocket Man, como decía Donald Trump, ¿no? Anda lanzando cañitas voladoras que están llegando a Japón, al mar de Japón están cayendo. O sea, tenemos la tormenta perfecta, Adrián. ¿Me dejas agregar algo? Perdona, porque te estoy haciendo muchas interrupciones. Una vez, hace mucho tiempo, con un gran amigo ya fallecido, nos invitaron a almorzar
a lo que era la embajada de China hace como 25 años, hago la aclaración, hace muchos años. Y en el almuerzo muy simpático con el señor embajador de la República Popular China, o sea, de China comunista, surgió la pregunta, no sé quién la hizo, ¿y Corea del Norte? Y explicó lo siguiente que a mí me quedó muy grabado. Corea del Norte es el perro rabioso, agresivo de China. ¿Qué es? Cuando queremos mandar un mensaje duro a Estados Unidos, a Japón, sus aliados, a la Unión Europea, le decimos a el pelenudo, al gordito, ya no tan gordito, de Kim Jong-il, mandá un cohete, como hizo durante toda la presidencia de Obama, donde le decía día por medio, te voy a meter una bomba atómica en el inodoro de la Casa Blanca. Y Barack miraba para otro lado, porque sabía que no era Corea del Norte, era China roja hablando. Lo tenían como el sabueso que ladraba. Y cada tanto dice, bueno, basta, no ladres tanto, perrito, quédate tranquilo. Pero en definitiva, esa es parte de la geopolítica china. Algo así, exactamente. Ese es el rol de Corea del Norte en el escenario geopolítico global. Pero déjame seguir ahora, sigo con Davos. ¿Qué dice el Vaticano de lo que pasa en Davos? ¿Qué dicen desde el Vaticano? A ver, para el Vaticano el gran testigo de la desigualdad es Davos. Mirá, acá se ve la imagen de Klaus Schwab, discutiendo con Xi Jinping. ¿Y qué dice el órgano oficial de la Santa Sede? Vatican News, que es esta página que estamos viendo, escribe sobre la pandemia de la desigualdad en un informe que ha presentado Oxfam en el Foro Económico Mundial, donde se reúne la gente más desigual del planeta y que tiene por reverenciado protagonista este año a Xi Jinping. En Davos se junta la gente más desigual del planeta. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Y esta gente más desigual del planeta le da las instrucciones a los gobiernos de lo que tienen que hacer. Pero también te la dan a vos, Adrián, me la dan a mí, se la dan a todos los ciudadanos de a pie las instrucciones de lo que tienen que hacer. Y acá la tenés. El foro de Davos insta a la población a lavar una vez al mes los vaqueros. ¿Te queda claro? Una vez por mes tienen que ser lavados los jeans. Pero no solo eso, esto es todo para proteger el medio ambiente, obviamente. Los jerseys se tienen que lavar cada 15 días y los pijamas una vez por semana. Además que indican que la ropa interior debe lavarse a mano todos los días. ¿Te das cuenta el nivel de locura de esta gente que es la más desigual del planeta? Yo recuerdo, Enrique, mira esto. Nos urgen de lavar nuestra ropa. Y ya es joda. Es todo joda. Pero vos fíjate algo, vos te vas a recordar, vos y yo tuvimos la suerte de conocerlo en su momento al juez Julio Cruciani. ¿Te acordás del juez Julio Cruciani? Por allá por el año 2000. Y Cruciani decía, son tantas las leyes, decretos, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos del Ejecutivo, ordenanzas, resoluciones de distintos organismos. Son tantas las leyes que rigen la vida de los argentinos, eran como 35.000, 40.000 en total, que hagas lo que hagas en cualquier momento del día, seguramente estás incumpliendo o quebrando alguna ley nacional, ley provincial, decreto, ordenanza, etcétera. La Unión Europea, que tiene algo así como 80.000 leyes emanadas de Bruselas, tienen el mismo problema. Son tantas. ¿Quién dice? No hay abogado en Europa o abogado en Argentina que pueda conocer
todas las leyes que hay y que te pueda decir, Enrique, vos acabás de cometer un delito según el decreto, la ordenanza tal de la municipalidad, que para colmo contradice seguramente la ley provincial número tal, que seguramente contradice la ley nacional número tal, pero eso es un detalle, no importa. Y es así que el gobierno mundial nos van a imponer 100.000 resoluciones. Yo dejo una idea picando para que la piensen. ¿Ustedes creen, los que nos vienen acompañando, que necesitamos un Congreso para seguir haciendo leyes? ¿Qué leyes hace el Gran Congreso de la Nación Argentina? ¿Qué ley nos falta a la Argentina? No nos falta ninguna ley. Bueno, Y esto ahora ya están preparando una ley que en un rato vamos a hablar de ella. Déjame terminar con esta idea de un tipo que conocía esto, que era el juez Julio Cruciani, porque Cruciani nos decía hace 20 años, no necesitamos más leyes. Me acuerdo que en una charla prácticamente llegó a insinuar, cerremos el Congreso, basta de leyes. No necesitamos nuevas leyes. Necesitamos que las que tenemos, que no son tan malas, empezando por la Constitución Nacional, se cumplan. El drama argentino es que las leyes que tenemos, que llegado el caso no son tan malas, se cumplan. Como no se cumplen, ¿qué tenemos? Un conjunto de 455 imbéciles, degenerados, vagos de mierda en el Senado y en diputados que siguen haciendo nuevas leyes, y un presidente retardado proponiendo nuevas leyes, y no resuelve nada, y la Argentina cada vez está más hundida porque no necesitamos un Congreso que haga nuevas leyes, como lamentablemente después se van a dirimir en tribunales donde los jueces son otro conjunto y los fiscales de bastante degeneraditos, y ni que hablar del Ejecutivo, que también no hace más que promover leyes corruptas. Y no solo acá. Lean lo que pasa en Estados Unidos con la educación, lean lo que pasa en Estados Unidos con la salud pública, contradicciones flagrantes donde ya nadie entiende nada, y ahí está el secreto de este sistema de gobierno mundial. Miedo y confusión total. Téngalo muy presente. Bueno, déjame seguir, Adrián, ahora agradeciendo a todos los que nos apoyan para hacer este programa, a todos los antisistemistas explícitos. Nosotros, para seguir adelante, necesitamos del apoyo económico que nos den ustedes. Cada vez se nos hace más difícil seguir adelante. Cada vez es más importante que sigamos haciendo esto, porque la dirección que están tomando los acontecimientos necesitan de gente que se juegue por decir la verdad, y ese es nuestro compromiso. Por eso necesitamos la ayuda de todos, que colaboren económicamente con Antisistemismo Explícito. Para eso, en la descripción de los videos siempre aparecen opciones para los que están dentro de la Argentina, hacerlo a través de la red de Mercado Pago, haciendo donaciones de suscripción mensual o donaciones por única vez. También está la posibilidad para los que están fuera de la Argentina de hacerlo a través de la red Patreon. Y realmente, si les gusta lo que hacemos, si creen que es necesario que sigamos haciéndolo, le pedimos por favor su apoyo. Y yo quiero agradecer a los nuevos antisistemistas explícitos de esta semana que nos han ayudado: Adriana Villalobos, que ya es una gran colaboradora, Alberto Ugalde Escudero, desde España, con quien hablé con él el otro día, que le mando un gran saludo, también es un gran colaborador y que siempre colabora con nosotros. A todos los que colaboren, yo les voy a ir haciendo llegar con tiempo y tranquilidad, en agradecimiento, este magnífico vino, el Gran Malbec Antisistema, un vino espectacular de los Valles Calchaquíes. Estoy atrasado con eso, ténganme paciencia, ya les va a ir llegando el vino. Por otro lado, también, si vos tenés una empresa o provees algún servicio y querés apoyarnos y ser auspiciante de Antisistemismo Explícito y participar con tu producto o tu servicio en nuestro programa, como ya lo están haciendo algunos,
contactame, por favor, contactame. Necesitamos ampliar nuestra red de auspiciantes. Acá abajo está apareciendo mi correo electrónico, contactame por mail para ser auspiciante de Antisistemismo Explícito. Y yo acá les voy a dejar un mensaje de uno de nuestros auspiciantes. ¿Sabías que todos nuestros síntomas, tanto físicos como psíquicos, siempre tienen un origen biológico y psicológico determinable? En Equilibrio trabajamos todas nuestras terapias psicológicas basándonos en las 5 leyes de la biología descubiertas por el Dr. Hammer y su maravillosa nueva medicina germánica. Te invito a seguirnos en nuestras redes y a ingresar a nuestra web porque todas las semanas subimos contenido de valor que te va a ayudar a sobrellevar momentos de crisis como esta y cualquier otra crisis en tu vida de una manera exitosa. Bien, bueno, como ya saben, este programa tiene 2 bloques, uno que es dentro del horario de protección al youtuber y otro que es por fuera. Bueno, el horario de protección al youtuber se termina en este instante. Si vos estás viendo esto en YouTube, ahora te tenés que mudar a Odysee para ver la continuación, que como siempre es lo más importante que tenemos para decir, es lo que no se puede decir acá, es la data caliente, es la data que nos van a censurar. Bueno, todo eso, si querés verlo, ándate a Odysee a partir de este mismísimo instante. Auspiciaron Antisistemismo Explícito, Seisei Shutsu, Centro de Difusión de Terapias Alternativas, Claudio Herrera, alumno directo del Sensei Nasafumi Sakanashi Shihan, con más de 30 años de experiencia. Técnicas integradas de quiropraxia y osteopatía, medicina tradicional china, prevención y tratamientos. Consultas 48 12 50 07, WhatsApp 011 59 31 61 61. Psicoclínica Equilibrio es una clínica psicológica creada para ayudar a las personas a comprender y resolver sus síntomas psíquicos y físicos. Realizamos terapias a personas de todo el mundo, por videoconferencia o de manera presencial en Uruguay. Trabajamos terapias de adultos, de adolescentes, de parejas, terapias específicas para mujeres, abordajes de obesidad y trastornos alimenticios, y terapias familiares. Todo lo realizamos integrando la psicoterapia cognitiva, la psiconutrición y la nueva medicina germánica. Escribinos directo en nuestra web www.psicoclinicaequilibrio.com.